Hermanos y amigos, un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. A esta hora seguimos en nuestro espacio Guía Segura. Hoy tenemos un tema muy importante. Es un tema que podrá ser de controversia para muchos, pero esperamos más bien ser de bendición, donde explicaremos que a la Iglesia de Jesucristo no se le impusieron los diezmos. La Iglesia neotestamentaria no participó del mandamiento a diezmar. Miremos que fue para Israel solamente, lo vamos a estudiar a través de la palabra del Señor. Vamos a hacer un recorrido bíblico. Números capítulo 18, el verso 21, dice la Biblia: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. De las 12 tribus de Israel, Dios escogió la tribu de Leví para el sacerdocio, esto es, el servicio de Dios en el altar. Pero en ese tiempo, hablando de los diezmos, el diezmo era diferente. Segunda de Crónicas, capítulo 31, el verso 6, dice: también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del diezmo de vacas y de ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los pusieron en montones. El alfolí era un lugar grande, era una despensa donde traían el grano de trigo, el vino, el aceite, las vacas, las ovejas, y traían los diezmos a ese lugar llamado alfolí. Era totalmente diferente que ahora, como nos enseñan en este tiempo. Si bien el diezmo no era solo para los levitas, ese diezmo que ordenó el Señor no era solamente para ellos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El verso 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mire para dónde inclinaba Dios el diezmo. ¿Para qué clase de personas pedía Dios el diezmo? Deuteronomio capítulo 14, el verso 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Entonces era un compartimiento con aquellas personas a las cuales Dios había ordenado. Diezmo compartido para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el levita. Deuteronomio capítulo 27, el verso 29 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Entonces no era solamente para el que no diera, sino para el que no compartiera. Estaba en ambas cosas involucradas las personas, en el que no daba o en el que no compartía. Isaías capítulo 1, el verso 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Mire, entonces estas personas recaudaban los diezmos, pero no las transferían a las personas que Dios quería que se llegara el diezmo, y entonces el Señor les habla de esa maldición. Isaías capítulo 10, el verso 1 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos.
¿Qué se le quita a una viuda y qué se le quita a un huérfano? Si es posible que no tengan nada, pues se le quita el derecho de comer los diezmos y de participar de las bendiciones del Señor. Verso 3 dice, ¿y qué haréis en aquel día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Cuál gloria? Pues la que han adquirido a través de todo lo que la congregación ha llevado en general. Jeremías capítulo 5, el verso 27, dice la palabra del Señor, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Mire eso, con todo, ¿con qué? Con los diezmos del pueblo. Hay una maldición terrible de parte de Dios para las personas que en ese tiempo no le daban a la viuda, al huérfano, al extranjero, el diezmo que el Señor había ordenado. Verso 29 dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Verso 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mire cómo ve Dios la injusticia de los líderes, o cómo veía la injusticia de los líderes en ese entonces. Malaquías capítulo 3, el verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire usted, pero el Señor dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia, la congregación, donde está la viuda, donde está el huérfano, donde está el extranjero, donde está el menesteroso. Vamos a mirar algo muy importante aquí. ¿Para quién pedía Dios entonces el diezmo? Salmo capítulo 68, verso 5. Dice la Biblia, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas es el Señor. Como bien hemos visto, el diezmo fue ordenado a Israel y su objetivo principal fue sustentar, no solamente al levita, sino en mayor importancia al huérfano, la viuda y el extranjero. Lo confirma Deuteronomio capítulo 10, el verso 17. Dice la palabra del Señor, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él quiere que todos seamos saciados de su sustento y de sus bendiciones. Pero viendo Dios que por la ley el hombre no le obedeció, se proveyó de un nuevo pacto, y es lo que encontramos en Hebreos capítulo 7, el verso 11. Dice la Biblia, si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, razón Jesús no recibió diezmos. Cuando a él le llevaron una moneda y le preguntaron a quién la deberían dar, a ver si él iba a recibir plata, él dijo, ¿qué imagen tiene la moneda? Le dijeron del César.
Respondiendo Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En el nuevo pacto, nuestro Señor Jesús no se presenta como sacerdote, sino como pastor. Eso lo encontramos en San Juan, capítulo 10, el verso 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Así que abolido el sacerdocio, se abolió también la ley. Y si en algún momento Jesús hace mención de los diezmos, es refiriéndose a la costumbre de los fariseos. O en otros casos del Nuevo Testamento, la Biblia habla del pasado, como es el caso de Abraham. Ya en el Nuevo Testamento, para la Iglesia de Cristo, no se ordenó el diezmo, sino las ofrendas. Del Nuevo Testamento hacia acá, en ninguna parte, la Biblia impone los diezmos para la Iglesia de Cristo como un deber, como una obligación. No hace mención. La Iglesia apostólica, la Iglesia primitiva, no practicó tal costumbre del diezmo, sino de las ofrendas. Así que así como Jesús no vino del sacerdocio de Leví, sino de la tribu de Judá, para ya no venir a presentar los mismos sacrificios de la ley, sino la gracia, hoy en día no hay persona alguna bajo el cielo autorizada para recibir diezmo del pueblo. La Biblia no lo autoriza jamás. Entonces, hermanos, hay que tener claridad. Ahora la pregunta es, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué nos enseñaron esto? El Señor dijo, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Nos enseñaron de esa manera y creímos a lo que nos habían enseñado. Pero ahora escudriñando la palabra de Dios nos damos cuenta que los diezmos no son para la iglesia neotestamentaria. Espero, hermanos, no provocar controversia o alboroto con lo que he compartido con ustedes. Solamente espero que el Señor cada día nos ayude y podamos entender con más lucidez, más claridad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque por esta razón muchas personas han dejado conocer el verdadero evangelio de Jesucristo y han dejado de llegar a la iglesia, a ser bautizados en el nombre de Jesús y a recibir el Espíritu Santo, porque han encontrado el tropiezo del dinero mal manejado, mal distribuido en una congregación. Que el Señor nos ayude para presentarle a la gente el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús.